Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque una vez más vamos a contemplar tu gloria en tu palabra. Una vez más vamos a ver a Cristo nuestro Señor y Salvador en tu palabra. Y qué gozo y qué privilegio nos has concedido hoy. Oh Señor, gracias, porque hoy seremos alumbrados. Hoy alcanzaremos a ver un poco más de esas gloriosas realidades que tenemos en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos concedas tu gracia para tener una atención reverente, santa y piadosa hacia todo lo que tú hoy nos quieres enseñar. Danos un corazón tierno, apacible, manso y humilde para recibir tu palabra tal como es, Señor. Que tu palabra haga su obra con el poder de tu santo y precioso Espíritu, de tal manera que todos seamos edificados o salvados en Cristo, Padre Santo. Oh, Padre Santo, te pedimos que nos ayudes también con tu gracia, apartándonos de cualquier cosa que pudiera estorbar nuestra atención acerca de ti. Lo que estuviera estorbar en nuestro corazón para recibir tu palabra. Y perdónanos, Señor, si estamos distraídos, cansados, afanados por otras cosas. Por eso rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu que nos ayude en nuestra debilidad. Y Señor, concede tu gracia para quien predica, porque tú conoces sus limitaciones, deficiencias, debilidades. Que no sea un estorbo para lo que tú quieras hacer hoy, porque nos importa mucho que tú te lleves la gloria, que tú seas glorificado. Oh Señor, gracias por el privilegio de ser tu pueblo, por el privilegio de haber sido redimidos en Cristo y rescatados de nuestra vana manera de vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en el nombre de Jesús te damos gracias. Pueden tomar asiento. Antes que todo, buenas noches. Y damos gracias a Dios de que en esta ocasión vamos una vez más a estudiar los Salmos. Y como ya habrán leído, en esta ocasión nos toca estudiar y reflexionar y meditar acerca del Salmo número 19. Y creo que tú y yo coincidimos en el hecho de que el Salmo 19 es uno de los salmos más bellos dentro de los libros de sabiduría. De hecho, C.S. Lewis, el autor de la saga de las Crónicas de Narnia, escribió sobre este salmo. Este salmo refleja más que ningún otro la belleza y esplendor de la poesía hebrea encontrada en todo el Salterio. ¿Por qué? Porque además este salmo fue inspirado por el Espíritu Santo y guió al rey David, que es su autor humano, a realizar una especie de meditación y reflexión en dos partes acerca de las obras de Dios que nos muestran su gloria y nuestro sentido de insignificancia. Y en la segunda parte, acerca de su palabra, que nos muestran su santidad, pero también nos muestran la realidad de nuestro pecado. Y David lo dividió prácticamente en estas dos secciones, lo tenemos del 1 al 6 acerca de las obras de Dios, y del 7 al 14 acerca del poder de la palabra. Y precisamente este salmo, en el versículo 1, lo introduce de esta manera, con una exclamación: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, que nos hace saber que el día y la noche nos hablan de un creador,
de un diseñador inteligente que gobierna todo el universo macroscópico y microscópico, dándole un sentido y un propósito a todas las cosas, del sol, las estrellas, las estaciones del año en continuo movimiento nos hacen recordar que tenemos un Dios soberano y sabio. Y esto es lo que en teología se conoce como la revelación general de Dios. La revelación general de Dios. Es decir, que Dios se muestra en parte a través de la creación y que ese conocimiento parcial está a la vista de todos, está al alcance de todos. Sin embargo, este conocimiento es limitado. Este conocimiento es limitado porque, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, parafraseando, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se conocen claramente por medio de todo lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni siquiera le dieron gracias, y se envanecieron sus razonamientos, y su corazón quedó entenebrecido. En otras palabras, este conocimiento queda corto para salvar al hombre de su pecado, porque este conocimiento no lo mueve a adorarle ni a amarle como su creador. Mas gracias a Dios que a través del Espíritu Santo inspiró en David que esto no nos deja a la deriva, que este conocimiento no es algo exclusivo, porque también nos presenta la revelación especial de Dios. La revelación especial de Dios que es su palabra. Y es lo que veremos en la segunda sección de este salmo, entre los versículos 7 al 14. El día de hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios salva, juzga, examina y santifica al creyente. Santifica la vida del creyente. El título de nuestro mensaje es La palabra que purifica. La palabra que purifica. Y lo estudiaremos bajo 3 encabezados. El primer punto es la palabra del Señor. La palabra del Señor que corresponde los versículos 7 al 8. En segundo lugar, el juicio del Señor. El juicio del Señor, versículos 9 al 11. Y por último, el examen del Señor. El examen del Señor, versículos 12 al 14. Pues bien, hermanos, comenzaremos con nuestro primer punto, la palabra del Señor. Dice así en el Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Con estas palabras ya nos introduce a la mismísima palabra de Dios. De hecho, en estos versos, el verso 7, donde nos dice la palabra ley y testimonio, y en el verso siguiente, precepto y mandamiento, generalmente hacen referencia a todo el consejo de las Escrituras. Y lo que maravilla es esto, es que nos dice que es perfecta. ¿Qué significa eso? Que está completa, que no tiene defectos, que no tiene ninguna objeción de parte de nadie. Es perfecta porque Dios es perfecto. Después el texto dice que restaura el alma. Creo que en la versión de la Reina Valera dice que convierte el alma. Esta palabra convertir en el hebreo quiere decir que solamente la palabra de Dios tiene el poder de rescatarte, de hacerte reflexionar sobre tu pecado. Sí, de quebrantarte, pero también
de enderezarte, de llamarte cuando tú estás muerto y traerte a vida y arrepentimiento por el Espíritu Santo, de tal modo que todo tu ser, que toda tu forma de pensar, que tu forma de sentir, que tu forma de hablar, ya no vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la palabra te transforma y te lleva a la verdadera vida. Y eso es lo que hace realmente el Evangelio de Cristo. Porque es el Evangelio que es poder de salvación para todo aquel que cree. Y mientras que el mundo hace uso de medios, de métodos, de terapia, de libros de autoayuda, de reformas psicológicas, de sesiones de liberación, de invocaciones carismáticas, lo que sea, solamente la palabra de Dios puede transformar tu vida enteramente y de forma integral. No vuelve vacía a Dios, sino que hace aquello para lo cual fue enviada. Y el propósito es que el Señor te quiera ser su adorador y su siervo. Después dice el texto, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Dios es verdadero. Eso quiere decir que todo cuanto Él dice, no hay falsedad. Porque bien dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, la palabra seguro, esta palabra es muy interesante, porque tú lo lees a simple vista y lo entiendes como algo seguro, como algo cierto. Pero en el hebreo significa un ayo o maestro fiel que te guía. Un ayo o maestro fiel que te guía. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? En Gálatas capítulo 3 con el apóstol Pablo, cuando dice que la ley es nuestro ayo que nos guía a Cristo. La ley es parte de las Escrituras y las Escrituras son las que nos hacen sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. La ley nos muestra todas las exigencias y demandas de la santidad de Dios a través de sus mandamientos, pero también nos muestra nuestra incapacidad natural para obedecer todo su consejo. Es imposible para nosotros y es por eso que la ley, como un maestro paciente, nos lleva a Cristo, que Él es el justo, que es el único que cumplió toda la ley. Y es el único camino seguro para nuestra salvación. Luego dice el versículo 8, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, es decir, que nos trae a entendimiento. La palabra de Dios es lo que nos trae dicha. La palabra de Dios es lo que nos trae bienaventuranza y alegría. Es lo que nos trae felicidad, pero también nos trae entendimiento acerca del único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque nos debe dar dicha la palabra de Dios, porque nos hace mirar a Él. La palabra nos da conocimiento acerca de quién es Dios, quién es el Dios a quien adoramos y servimos. Y recuerda que cuál es el fin principal del hombre, por el cual tú y yo hemos sido creados. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, deleitarse en Él para siempre. Esa es tu felicidad como creyente. Esa es tu alegría como cristiano. Y mientras que el mundo, todo el sistema del mundo que está bajo el maligno, cree hallar la felicidad cambiando, distorsionando lo que es bueno y lo que es malo. El eslogan del mundo es: miente, roba, codicia, rebélate contra tus padres, ten sexo con quien quieras, mata a tu prójimo,
Haz lo que quieras. Tú eres el único que tiene la decisión para ser feliz. Eso es lo que enseña el mundo actualmente. He aquí el consejo de los impíos, porque los pensamientos del hombre en su corazón son de continuo el mal. Solamente los insensatos son los que se divierten con los placeres mundanales y sensuales. Pero esa felicidad, entre comillas, felicidad, tiene consecuencias que empeoran tu vida de tal manera que te hunde más y más en las arenas movedizas del pecado, a tal grado que te apresa, que te inmoviliza y que te da muerte. Y ya no puedes salir de ahí. ¿Por qué? Porque el hombre natural, el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, para él es imposible no amar su propia iniquidad. Sin embargo, como dice el Salmo 1, amar a Dios y su palabra es lo que trae felicidad. ¿Por qué? Porque te protege del efecto colateral del pecado que mora en tu corazón perverso y engañoso. Dios es el que trae gozo y júbilo al corazón porque su voluntad escrita es deleite para aquel que ha entendido. Es gozo y alegría para aquel que ha sido traído a los pies de Cristo. Por tanto, hermanos, qué hermoso que el Espíritu Santo no nos ha dejado a la deriva, que no nos ha dejado oculto a Cristo Jesús en estos versículos, que lo podamos contemplar. Porque, ¿quién es la palabra? Cristo. Él es el Logos, Él es el Verbo, Él es la palabra. Jesús es perfecto, que convierte y transforma el alma. Cristo es verdadero y fiel, que hace sabio al sencillo. Jesús es nuestra justicia, que alegra nuestro corazón por la fe en su nombre. Él es el puro y santo, que con su gloria alumbra los ojos de nuestro entendimiento al mostrarse como la mismísima imagen de Dios. Gózate de poder tener ese privilegio de contemplar toda la gloria, la dulzura, el deleite de conocer a Cristo. Ese supremo llamamiento al cual has sido traído, que el Espíritu Santo te ha revelado el día en que te quebrantó tu corazón para conocer la realidad de tu pecado, pero también para conocer su gracia. Tú te gozas en tu Salvador. Tú te deleitas en tu Señor al poder contemplarlo con temor, temblor y maravilla en su palabra. Es algo que tú y yo debemos examinarnos cada día de nuestra vida. Si realmente Cristo lo es todo para nosotros en su palabra. Y es por eso que el salmista estableció ya las bases, el fundamento para decirnos, la palabra de Dios es el que tiene el poder para transformar tu vida. Es el que tiene el poder para llevarte a Cristo, mostrarte su salvación, su redención, su amor y su gracia. Y de esto es lo que continuaremos con la siguiente parte de la siguiente sección, el juicio del Señor, en nuestro segundo punto. Ya que David estableció bajo la guía del Espíritu Santo el fundamento de la palabra de Dios, ahora nos dice qué es lo que la palabra de Dios hace por nosotros en el poder del Espíritu Santo. En los versículos 9 al 10 dice: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Y si podemos ver que en estos versículos hay dos ideas que rondan, y es el temor de Dios y el deseo por los juicios de Dios. El temor de Dios y el deseo por los juicios de Dios. Sabemos que el temor de Dios es un sentido de horror, un sentido de pavor y de miedo, no solamente de reverencia, sino también de maravilla. Ustedes saben que todos los santos del Antiguo y Nuevo Testamento, cuando se han visto enfrentados con la mismísima presencia de Dios, caen aterrorizados. Y eso es lo que les infunde el temor de Dios cuando mira su santidad gloriosa. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ya que Él es fuego consumidor. Pero amados, no podemos tener temor de Dios si tú y yo no conocemos sus juicios justos, verdaderos y santos. Porque hay quienes dirán, ¿por qué amar los juicios de Dios? Yo no quiero ser juzgado. A mí háblame del campeón que está dentro de mí. Dame apapachos, dame consuelo. Háblame que Dios es amor. Dime palabras lisonjeras que endulcen mi carne. Sedúceme con filosofías y huecas sutilezas. Dime fábulas que hagan comezón a mi oído. No me vengas con juicios, porque yo no quiero ser juzgado. Hay gente que piensa de esa manera. Ay, amigo, no sabes lo que dices. No sabes lo que dices. Porque en primer lugar, si tú te has hallado vacío de la vida de Jesús, déjame decirte que el juicio divino está sobre ti. Y como dice el apóstol Pablo, que por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, el día en que toda obra, todo pensamiento, toda intención será juzgada. Y si tú te hayas reprobado, el fin de todos aquellos que no conocieron a Cristo serán arrojados a las mismísimas fauces del infierno, es donde está el lloro y el crujir de dientes. Y es por eso que te pregunto, ¿acaso no ves la bondad, la gracia de Dios que te guía al arrepentimiento con el privilegio de escuchar su palabra? He aquí Cristo Jesús, el que murió en tu lugar para recibir el peso de toda la ira de Dios y de la sentencia de muerte por tus pecados. He aquí aquel que vivió como santo, perfecto, puro, justo toda su vida y que fue colgado en un madero como sacrificio por todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para regalarte la vida eterna, porque de su plenitud la tomamos todos y gracia sobre gracia. Su resurrección al tercer día confirmó su perfecta justicia y fue exaltado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó por todos nuestros pecados en esa cruz al decir, consumado es. Por tanto, tiembla y oye su palabra, porque Dios mira a aquel que teme con el corazón contrito y humillado. En segundo lugar, si tú y yo somos entendidos, si tú y yo estamos revestidos de la justicia de Cristo, si tú y yo hemos saboreado, probado y adentrado a las mismísimas gracias de Dios, entonces tú y yo amaremos los juicios de Dios. Tú y yo amaremos los juicios de Dios. Porque el juicio de Dios no solamente se trata de un evento en el futuro en que vamos a comparecer ante su tribunal de justicia.
Los juicios de Dios son sentencias que dictaminan lo que es bueno y lo que es malo. Al contrario de lo que piensa el mundo que cambia ese sentido, es Dios quien dicta y dice lo que es santo y lo que es profano. Amamos sus juicios porque ellos son los que nos apartan para la piedad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Y porque el mismo Señor nos ha dicho en su palabra en 1 Pedro capítulo 1, que todos somos llamados a vivir como santos, porque Él es santo y necesitamos también ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ser santo en tu forma de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de conversar con los demás. Ser santo en tu obrar, ser santo en tu mirar, ser santo en toda manera de vivir. Por eso es que los juicios de Dios, la palabra de Dios, hace que sea más deseable que el oro más refinado, más deseable que la miel más dulce. Sus juicios son los que nos dan temor de Dios, porque la santidad, amados, se perfecciona en el temor de Dios y que nos ayuda a limpiarnos de toda impureza, de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Es de sabios entender esto y vivirlo cada día de nuestras vidas, pero bajo la sombra de la gracia y del cobijo del Espíritu Santo. Porque necesitamos de Dios para ser santificados. Necesitamos de Dios para ser apartados. Necesitamos de su ayuda y clamarle a Él para que podamos vivir santos como Él lo demanda. Y solamente por su Espíritu Santo es lo que redarguye nuestro corazón y nuestras conciencias. Y es por eso que David, el rey, dice en el versículo 11, además tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Los juicios de Dios nos amonestan. ¿Por qué? Porque nos confrontan pecados que tú y yo no queremos admitir, no queremos reconocer. La palabra dice, por ejemplo, que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Que todo aquel que odia a su hermano es homicida, porque ya lo mató en su corazón. Eso lo expresa la palabra de Dios, y eso es un juicio, un mandamiento y un juicio. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce mejor de lo que nosotros conocemos. La palabra nos previene de coquetear con el pecado cuando estamos siendo tentados. El Espíritu Santo nos convence de pecado cuando estamos a punto de rebasar ese límite. Y es cuando empieza a obrar en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia no se siente tranquila y corre en el secreto a raspar tus rodillas para pedir gracia y auxilio. De tal manera que lo único que quieres en tu corazón en ese momento es decir no al pecado y orar al Señor: Señor, hazme desear tu juicio, obedecer tu palabra, hazme amar tu santidad. De tal manera que tú me fortalezcas en mi debilidad de rebelarme contra tus mandamientos. Porque no hay mayor recompensa que Jesús sea todo para mí, tanto en la vida como en la muerte. Hazme mirar más a Jesús y menos a mi pecado. Hazme mirar más a mi Señor y menos a mí y a lo que yo quiero. Amados, que el temor de Dios realmente sea sobre tu vida, conociendo sus juicios, conociendo su palabra, conociendo sus mandamientos, para que tú puedas mirar
más a Jesús. Que ese sea todo tu anhelo. Que ese sea todo tu deseo. Sabemos que la palabra de Dios salva y restaura. Sabemos que la palabra de Dios también juzga. Y ahora por el salmista vemos un aspecto práctico de cómo examinarnos a la luz de las Escrituras. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. El examen del Señor. El examen del Señor. Dice en los versículos 12 y 13. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Es decir, que necesitamos que Dios nos revele por su palabra aquellas cosas que nuestro corazón quiere encubrir, aquellas cosas que nuestro corazón quiere disfrazar, que quiere que tú no veas con tus propios ojos, que no lo puedas discernir. ¿Sabes por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso. Demasiado. Tanto que lo único que quiere es que tú seas ciego a la realidad de tu pecado. Y como dice el autor de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es por eso que necesitamos de Dios y de su palabra para ser espejeados, para ser descubiertos, para saber lo que realmente somos por dentro. David nos enseña una serie de 4 pasos. En primer lugar, discernir nuestros pecados, pero a la luz de la palabra. ¿Cómo? A través de sus juicios, a través de sus mandamientos, a través de su consejo, a través de la santidad que muestra en toda la extensión de la Escritura. Y es importante que Dios nos dé la gracia para ver el pecado tal como es ante su vista. No desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. En segundo lugar, confesarlos. En tercer lugar, rogar para ser guardado de pecar contra Dios. Porque eso también debería ser un anhelo en nosotros, que cuando descubramos el pecado tal como es, que el Señor nos libre de eso. Y en cuarto lugar, pedir perdón por mediación de Cristo Jesús para ser absuelto. Y tal vez tú preguntes, ¿dónde veo a Cristo aquí? ¿Dónde puedo ver a Cristo aquí? ¿Por qué lo tengo que hacer por mediación de Cristo Jesús? Porque la palabra transgresión, donde termina en este versículo, viene del hebreo pesach. Significa ofrenda, sacrificio por el pecado. Y es la misma palabra que se usa para el Cordero de la Pascua, que fue sacrificado como recuerdo de cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto en Éxodo 12. Cristo Jesús es el Cordero sacrificado por nosotros, es la Pascua sacrificada por nosotros, y por medio de Él tenemos perdón para todos nuestros pecados.
Es por eso que en 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero amados, no basta con pedir perdón una sola vez. No basta con pedir perdón solamente una vez. Necesitamos que Dios nos conceda arrepentimiento diario. Necesitamos que Él nos libre de pecar. Como dijo alguien, pecar es entristecer a alguien que te amó más allá de toda medida. Es entristecer a alguien, a nuestro Dios, más allá de toda medida. Y es por eso que David dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen sobre mí. Ese es el equivalente del Padre Nuestro que dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Hay otra oración parecida de parte de un puritano muy conocido, Thomas Brooks, que dice, líbrame de aquel hombre malvado que soy yo. Líbrame de aquel hombre malvado que soy yo. Es soberbia confiarnos en nosotros mismos como si tú y yo tuviéramos el poder para lidiar con el pecado remanente, la maldad remanente que aún mora en nosotros. Amados, no nos engañemos, no nos mintamos. Es Dios quien dice la verdad a través de su palabra. Pidamos la gracia para dolernos por nuestros pecados, para dolernos por nuestras faltas, para dolernos por nuestras debilidades. Y reconocer que si hemos fallado, hemos blasfemado el testimonio del Señor y su santo y glorioso nombre. Dios tenga misericordia de nosotros. No sea que pensando que estamos firmes, caigamos en nuestra propia necedad. Duda de tus propias fuerzas, duda de ti mismo, pero no dudes de la fortaleza y de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y de esta manera es como Dios continúa santificándonos cada día con su palabra. Luego dice el versículo 14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor mío, roca mía y redentor mío. El salmo termina con una celebración, casi como una fiesta. Labios y corazón y meditación están entregados en Dios y en su palabra. ¿Por qué son gratas la meditación y los labios? Porque hay ese sentir de gratitud acerca de eso. Porque el salmista, después de haberse examinado a la luz de la palabra, de conocer los juicios de Dios, encontró perdón en aquel que lo rescató, aquel que lo compró con su sangre preciosa. Halló gozo en aquel que es la roca de su confianza. Él es la roca. Él es el Redentor. Él nos liberó de la esclavitud del pecado, de Satanás y del mundo, con todas sus goces y sus vanidades. Y es por eso que delante de Él no existe más que ese amor tan tierno y tan fuerte, invencible y eterno de Dios, que solamente se halla en la faz, en la presencia, en la gloria de Cristo Jesús, su Hijo amado, su Hijo, su tesoro más preciado del cielo. Y Él es la representación del verdadero amor que rescata, que perdona, pero también restaura. Y lo maravilloso del asunto es que tanto el incrédulo como el creyente, el pecador como el cristiano, tienen necesidad de Jesús. Tienen necesidad de Jesús. Por tanto, querido amigo,
que tú no conoces a Cristo, te exhorto. Dios ha puesto ante ti la vida y la muerte, la eternidad con Él y la condenación. Escoge la vida en Cristo y en su palabra para que vivas tú y tu descendencia. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que conozcas al Dios de la palabra que convierte tu alma, te hará sabio para la salvación y que te alumbre los ojos mirando a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Amado hermano, ¿has pecado ahora que hallaste luz ante su palabra? Vuelve a tu primer amor y deja que el agua pura de la palabra te purifique, te santifique entre las delicias, las dulzuras y la gloria de Cristo Jesús. Si estás sediento, Él es el agua viva. Si tienes hambre, Él es el pan de vida. Él nunca acaba y Él es suficiente para ti en darte amor, gracia, perdón, consuelo, fortaleza, santificación y bendición. Oye la voz de tu buen pastor, oye su palabra que te llama a redil, que te llama al gozo en tu Señor, para que admires una vez más su grandeza, su majestad y su gloria. Admíralo una vez más. Y en todas estas cosas, solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, Señor, ¿qué más podemos decir? Nuestra oración es tan débil y grande es tu misericordia. Tú nos has señalado nuestra necesidad de ti, de Cristo Jesús. Temblamos ante tu presencia, reconociendo tu santidad y tu gloria y tu terrible hermosura. Oh Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra nos has traído convicción de que en ella encontramos tu verdad, pero también en ella nos señala nuestro pecado. Y te agradecemos tanto que nos lo digas, Señor, y nos lo señales en nuestro corazón, porque podemos humillarnos delante de ti para auxiliarnos al trono de tu gracia. Oh Señor, te agradecemos que nos hayas confrontado tal y como somos. Nos has desnudado, nos has desprovisto aún de nuestra propia justicia que es vana y perecedera. Señor, perdónanos si nos hemos creído orgullosos, soberbios, al creer que lo podemos todo, cuando sin ti nada podemos hacer. Pero gracias, Señor, porque tú nos vestiste de Cristo Jesús, nuestra justicia. Tu amor derramado por el Espíritu Santo, trayéndonos esa convicción de que en Cristo hemos sido perdonados también. Te damos gracias por tu gracia, gracias por tu bondad, gracias por traernos al arrepentimiento, Señor. Porque no somos perfectos. Porque mientras somos infieles, tú eres fiel y misericordioso para con nosotros. Perdónanos en el nombre de Jesús, porque somos débiles, somos necios, a veces insensatos, porque no valoramos y amamos tu palabra como debiéramos, no buscamos tu rostro en el secreto. Perdónanos, Señor, y te damos gracias, Señor, pidiéndote que tu Santo Espíritu siga llevándonos al deleite en Cristo, a contemplar su obra, su salvación, su redención, toda la maravilla que es Él. Y Señor, ayúdanos, Señor, a examinar nuestro corazón de tal manera que veamos tus juicios, tu santidad, para que tengamos temor de ti, para que seamos sabios y para que podamos vivir como tú mandas de nosotros,
pero siempre en el poder de tu gracia, siempre en el poder de tu mano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición de tu palabra, porque ese es un privilegio que no cualquiera pueda tener. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.